Joshua Miller detuvo su caballo, y el aliento del animal se condensó en el gélido aire de Montana. La primera gran nevada de 1885 caía con fuerza, cubriendo de blanco sus hombros y su sombrero mientras permanecía inmóvil, observando la pequeña cabaña a través de la ventana cubierta de escarcha. Dentro, una mujer y dos niños se acurrucaban alrededor de una mesa rústica, y la sombra de una sola vela se alargaba contra la pared. Repartían lo que parecían ser sobras de la comida de otra persona. Sus manos enguantadas se aferraron a las riendas cuando el niño, que no tendría más de 6 años, empujó su escasa ración hacia su hermana. Un nudo se le formó en el pecho a Joshua. 3 años después, un viudo lo había dejado familiarizado con una mesa vacía, con el sonido hueco de un plato, una taza, pero los niños no deberían conocer el hambre. Desmontó. Sus botas crujieron sobre la nieve fresca, colándose por las grietas de las tablas deformadas. Pudo ver que la cabaña ofrecía poca protección contra el invierno que se avecinaba. El techo se combaba peligrosamente, parcheado en algunos lugares con lo que parecían trozos de madera de cajas. Su llamada lo sobresaltó. La mujer abrió la puerta, aferrándose al marco con dedos delgados como buscando apoyo. Su rostro estaba demacrado pero digno, con la mirada cansada mientras se acomodaba para proteger a los niños tras su falda. «Señora Bennett», dijo él, quitándose el sombrero. «Señor Miller», dijo ella, sorprendida de que él supiera su nombre. Él miró más allá de ella, a las mejillas hundidas de los niños, y luego al armario casi vacío que se veía al fondo. Después, al techo, donde la nieve se colaba por las rendijas hasta el suelo de tierra. «Recojan sus cosas», dijo Joshua con voz ronca por la falta de uso. «Van a volver a casa. El invierno no es el momento adecuado, y esta cabaña no resistirá». El rostro de Sarah Bennett reflejaba la lucha entre el orgullo y la desesperación maternal. Su hija tosió suavemente detrás de ella, y cualquier argumento que pudiera haber esgrimido quedó sin pronunciar. «Tenemos poco que traer», dijo finalmente, asintiendo levemente con la cabeza. «Entonces no tardaremos mucho», respondió Joshua, entrando para ayudar. La ventisca empeoró al salir del pueblo. El viento empujaba la nieve horizontalmente por el sendero. Sarah se sentó junto a Joshua en el banco del vagón. Sus hijos se acurrucaban bajo mantas de búfalo en la parte trasera. Sus pocas pertenencias, un baúl, una mecedora con los husillos rotos y algunas colchas gastadas, estaban aseguradas junto a ellos. «Su esposo», dijo Joshua, con la mirada fija. «En el sendero que se desvanecía. Accidente minero». Sí, Sarah se ajustó el abrigo raído. «Hace 1 año, en primavera. Dejé deudas que no podía pagar». Joshua asintió, comprendiendo tanto lo que ella decía como lo que callaba. En Pine Creek, la gente se cuidaba entre sí, a menos que empezaran a correr rumores. A menos que alguien cayera en desgracia y perdieras a tu esposa, aventuró a decir después de que pasara otra milla en silencio. 3 inviernos pasaron. Un parto. Cada palabra resonó como una piedra. Los perdí a ambos. Antes de que Sarah pudiera responder, un crujido espeluznante rasgó el aullido del viento. La rueda delantera derecha se astilló al caer en un barranco cubierto de nieve. La carreta se inclinó peligrosamente. Joshua saltó, evaluando los daños con una mirada. «Ruedas rotas. Todavía nos faltan 2 millas». Miró el sendero que se desvanecía rápidamente, luego el cielo que se oscurecía. «Caminamos desde aquí». Bajó a Thomas de la carreta, envolviéndolo en una de las pieles de búfalo. Sarah recogió a Emma de la misma manera. El rostro de la niña estaba enrojecido por el frío, sus ojos se cerraban por el cansancio. «Agárrate fuerte a mi cuello, muchacho», le dijo Joshua a Thomas, acomodándolo contra su hombro. «Tenemos que recorrer un buen trecho». Sarah caminó penosamente entre la nieve que se acumulaba, siguiendo la línea de la cerca apenas visible que delimitaba la propiedad de Joshua. Para cuando su rancho apareció entre la nieve arremolinada,
Las piernas de Sara estaban entumecidas y le dolían los brazos de cargar a Emma. La casa se mantenía firme ante la tormenta. 2 pisos de madera robusta con un amplio porche. El interior estaba limpio pero austero. Ninguna decoración suavizaba los muebles prácticos. No había cuadros en las paredes. La chimenea estaba fría como si nadie hubiera estado en casa en días. Joshua se ocupó del fuego mientras Sara acomodaba a los niños cerca del calor creciente. ¿Por qué?, preguntó simplemente cuando los niños se durmieron. Joshua continuó acomodando los leños en la chimenea, sin mirarla a los ojos. Esto no es caridad, dijo finalmente. Esto es lo que hacen los vecinos. Cualquiera con sentido común haría lo mismo. Sara asintió, aunque él no la miraba. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en un chal de mujer, aún colgado de una percha cerca de la puerta, como si su dueña acabara de salir y pudiera regresar en cualquier momento. Sara no podía dormir. Los niños yacían plácidamente junto a la chimenea. La chimenea estaba encendida, pero su mente daba vueltas con el repentino giro del día pasada la medianoche. Se aventuró a la cocina por agua y encontró a Joshua sentado solo a la mesa. Una pequeña lámpara ardía tenuemente. Él giraba algo entre sus dedos, un anillo de bodas de oro, distinto del que llevaba puesto. La miró al acercarse, pero no lo ocultó. De Rebeca, dijo en voz baja. Siempre pienso en guardarlo, asintió Sara, comprendiendo el poder de tales objetos. Todavía conservo el reloj de Michael, admitió. Ya no funciona. Una simple confesión, pero abrió una puerta entre ellos. Las palabras fluían con más facilidad que la historia de cómo su esposa murió al dar a luz a su hijo, sin que ninguno sobreviviera a la noche. Como la muerte de su esposo reveló inversiones mineras que la dejaron en la ruina y objeto de susurros. El pueblo cambió rápidamente, dijo, trazando figuras en la mesa de madera. Los vecinos de ayer se convierten en extraños cuando hay un escándalo de por medio. La respuesta de Joshua fue interrumpida por fuertes golpes en la puerta. Ambos se sobresaltaron. Entonces Joshua se levantó, haciéndole un gesto para que permaneciera sentada. El señor Daniel estaba de pie en el porche, la nieve cubría su grueso abrigo, y su rostro reflejaba disgusto. Miller, dijo secamente. Las noticias vuelan. Acoger a la mujer Bennett, traer a los vecinos de vuelta a casa. Joshua lo corrigió, sin invitarlo a entrar. Ya sabes lo que dicen de los negocios de su marido, de su participación. Daniels bajó la voz, aunque no lo suficiente para que Sara no lo oyera. Los hermanos Wallace están reconsiderando su contrato de ganado contigo. Tompkins también. ¿En serio? La voz de Joshua se mantuvo firme. Solo te advertía como amigo. Dar refugio a la deshonrada mujer Bennett tiene consecuencias. Joshua se irguió. Entonces pueden llevar su negocio a otra parte. Buenas noches, señor Daniels. Cerró la puerta con firmeza y se giró para encontrarse con la mirada de Sara, cuya expresión cuestionaba el precio de su decisión. Yo tomo mis propias decisiones, dijo simplemente. Siempre lo he hecho. Sara estudió su rostro, dándose cuenta de que este hombre solitario y taciturno se había interpuesto entre su familia y el juicio del pueblo, a un precio considerable. Los días se fundían entre sí, marcados por la rutina más que por el calendario. Joshua le enseñó a Thomas cómo cada mañana, alimentaba a los caballos con paciencia, mostrándoles cómo acercarse de frente. Hablaba en voz baja. Les ofrecía la comida con la palma de la mano extendida. Las manitas del niño temblaban de frío, pero se mantenían firmes. Mi papá tenía una mula, le dijo Thomas una mañana, con la respiración entrecortada. No caballos. Las mulas son más inteligentes que los caballos, respondió Joshua, sorprendido por la conversación. También trabajan más, pensó Thomas. Entonces, ¿por qué tienes caballos? A veces elegimos las cosas por cómo nos hacen sentir, no solo por lo que pueden hacer. Joshua se sorprendió de nuevo.
No recordaba la última vez que había pronunciado tantas palabras seguidas. Dentro, Sara había puesto orden en su casa, largamente descuidada. Las comidas se servían a horas fijas. Los suelos estaban barridos, las ventanas abiertas. Emma seguía a su madre como una sombra, aprendiendo cada tarea con solemne atención. Una tarde, Joshua encontró a Sara examinando los husillos rotos de su mecedora. «Puedo arreglarla», ofreció, pasando una mano por la madera dañada. «¿Eres carpintero?», preguntó ella. «Solo que se te dan bien las herramientas». Llevó la mecedora a su taller, que estaba adosado a la casa. El granero. Emma lo seguía, observando atentamente mientras él elegía madera para los nuevos husillos. «Mi papá hizo esta silla», le dijo mientras trabajaba. «Puedes hacer que aún lo recuerdes». Joshua hizo una pausa, pensativo. «Sí», dijo finalmente. «Conservaremos los brazos que talló. Solo reemplazaremos lo que está roto». Cuando las provisiones escasearon, hicieron su primer viaje juntos al pueblo. Los niños se sentaron entre ellos en el banco del carro, su presencia como un escudo contra lo que les esperaba en Pine Creek. Los susurros los seguían por la calle. Las mujeres se reunían en los portales, interrumpiendo sus conversaciones a su paso. Los hombres asentían secamente a Joshua, pero miraban a Sara como si fuera invisible. En la tienda, Frank Williams salió de detrás del mostrador, bloqueándoles el paso. «Joshua», dijo con rigidez, «quizás la señora Bennett se sienta más cómoda esperando afuera mientras usted hace sus asuntos». Joshua apretó la mandíbula. «Me conoces desde hace 15 años, Frank». Las palabras salieron suaves pero firmes. «Nunca me has visto dejar a mi familia esperando en el frío». La palabra «familia» quedó suspendida en el aire entre ellos. Frank dudó un instante y se hizo a un lado. Esa noche, al regresar al rancho, Joshua notó que Sara había reorganizado los armarios de la cocina. Los platos y tazas que antes guardaba desordenadamente ahora estaban ordenados con pulcritud. Algunas de sus pertenencias se habían mezclado con las de él. Se detuvo, observando el cambio, y luego lo dejó como estaba. Algo en la mezcla de sus pertenencias le pareció bien. A finales de enero llegó un calor inesperado, derritiendo la nieve y formando torrentes impetuosos. Joshua despertó al amanecer y encontró a Sara ya afuera, cavando zanjas para desviar el agua del arroyo que amenazaba el pasto del este. Se puso las botas y el abrigo, y se unió a ella sin decir nada. Trabajaron codo a codo, unidos por el trabajo más que por las palabras. Cuando los niños se unieron a ellos después del desayuno, se convirtieron en una cadena humana. Joshua cavando, Sara limpiando escombros, Emma cargando pequeñas piedras para un muro de contención, Thomas buscando herramientas. Trabajaron desde la mañana hasta la tarde, encontrando un ritmo tácito. Cuando Thomas resbaló en el lodo y se quedó sentado con cara de asombro, Joshua se sorprendió a sí mismo riendo con una risa genuina que apenas reconoció como suya. Más tarde, con el agua desviada a salvo, se sentaron exhaustos en el porche. Los pasos de Sara. Sus manos estaban en carne viva y llenas de ampollas. Sin pensarlo, Joshua las tomó entre las suyas, examinando el daño. «No tenías que trabajar hasta sangrar», dijo. «Es tu casa». Ella no retiró las manos. «No me refugio sin ganármelo». Esa noche, con los niños dormidos, Joshua se sentó junto al fuego, tallando un pequeño caballo de madera. Lo había empezado hacía días, trabajando en momentos de tranquilidad. El sonido de Sara acercándose lo hizo levantar la vista. «¿Para Thomas?», preguntó ella, sentándose cerca para remendar. Joshua asintió, el cuchillo moviéndose con precisión sobre la madera. «El niño necesita algo propio». Se sentaron en un silencio agradable hasta que Sara volvió a hablar. «No sé cómo aceptar ayuda sin sentir vergüenza», admitió, con la vista fija en su trabajo en lugar de en él. Joshua deja su talla. «Entonces no lo llames ayuda», dijo finalmente. «Llámalo empezar de nuevo».
Ambos lo necesitamos. Sus ojos se encontraron, y entre ellos surgió la comprensión. Afuera, comenzó a nevar de nuevo, más suavemente ahora que Joshua se inclinaba hacia adelante. Su primer beso fue tímido, dubitativo. El segundo, una respuesta. Febrero trajo cielos despejados y un frío intenso. La misa dominical en la pequeña iglesia de Pine Creek era la única reunión social a la que asistía la mayoría de los residentes. Durante todo el invierno, Joshua casi no había salido desde la muerte de Rebecca, pero ahora estaba de pie frente al edificio blanco de ladrillo, ayudando a Emma y Thomas a bajar del carro. Varios feligreses asintieron con cautela al pasar. Otros se dieron la vuelta. La hora en la iglesia transcurrió sin incidentes, pero cuando se reunían para irse, Harrison Blake, el banquero del pueblo, acorraló a Joshua mientras Sara esperaba con los niños junto al carro. «Qué atrevido traerla a la iglesia», dijo Harrison en voz lo suficientemente alta para que la gente cercana lo oyera. «Una mujer cuyo marido estafó a la mitad de los inversores mineros del pueblo». «Ese es su marido, no ella», respondió Joshua con calma. «Las esposas conocen las infidelidades de sus maridos», replicó Harrison. «Es una compañía inapropiada, Miller. Me sorprende que no lo veas». Durante la semana siguiente, las consecuencias se hicieron evidentes. Se cancelaron 2 contratos de ganado. El herrero, de repente, estaba demasiado ocupado para reparar el arado de Joshua. Emma regresó a casa tras su primer día de clases con lágrimas en los ojos, negándose a contar lo sucedido. El jueves, Robert Collins, amigo de Joshua desde la infancia, cabalgó hasta el rancho. Se sentaron en el porche, compartiendo una taza de café mientras Robert leía el veredicto del pueblo. «No es nada personal contra la mujer», insistió Robert. «Pero la gente tiene buena memoria. Te estás metiendo en un escándalo». «Son solo personas que están pasando por un mal momento», dijo Joshua. «Puede ser, pero tu negocio está sufriendo. Tú también estás en pie». Robert se inclinó hacia adelante. «Que se vayan. Con la primavera, esto se olvidará». Esa noche, la duda se apoderó del corazón de Joshua, de pie junto a la ventana, observando a Sara tender la ropa en el patio. Se preguntó si le estaba haciendo un favor o un flaco favor a su familia al unir su destino al suyo. Cuando ella entró, no pudo mirarla directamente a los ojos. «Quizás cuando llegue la primavera», dijo con voz tensa, «encuentres mejores perspectivas en otro lugar». Su rostro reflejaba la traición que le habían infligido sus palabras. Se quedó inmóvil en la puerta de la habitación de los niños, con la espalda recta a pesar del golpe. «Ya nos hemos quedado más tiempo del que Charity nos ha dejado», dijo en voz baja. «Empezaremos a empacar mañana». Dawn encontró a Joshua de pie junto a la tumba de Rebecca en el pequeño cementerio detrás de la iglesia. El cielo oriental mostraba los primeros indicios de la primavera, un dorado pálido que se extendía sobre la nieve virgen. Había venido solo, buscando claridad. «Tengo miedo», admitió ante la piedra silenciosa. «No de volver a amar, sino de volver a fracasar». El viento agitaba las ramas desnudas. «No pude protegerte. No sé si podré protegerlos a ellos». De vuelta en el rancho, Sara doblaba metódicamente la poca ropa de los niños, explicándoles que se irían cuando cambiara el tiempo. Emma ayudaba con solemnidad. Thomas miraba por la ventana hacia el establo donde Joshua le había estado enseñando a cuidar los caballos. «¿Vendrá el señor Miller con nosotros?», preguntó. «No, cariño», respondió Sara con voz firme. «Esta es su casa. Pero nos necesita», insistió Thomas con la certeza de un niño. Antes no sonreía. Ahora sí. Antes de que Sara pudiera responder, Emma dio la voz de alarma. Thomas palideció de repente y se tambaleó. Cuando Sara llegó hasta él, ardía de fiebre y se desplomó en sus brazos. Joshua regresó y encontró a Sara refrescando la frente de Thomas con paños fríos. El niño respiraba con dificultad y rapidez. Le había subido la fiebre. De repente, explicó ella,
con el miedo reflejado bajo su aparente calma. Esta mañana estaba bien. Joshua cabalgó de inmediato hacia el médico, pero regresó solo. Está atendiendo un parto a 20 metros al oeste, informó con gravedad. Me encantan las medicinas y las instrucciones. Durante toda la noche, trabajaron como uno solo. Joshua preparaba los remedios que el médico había dado. Sara le daba cucharadas a Thomas, que tenía los labios resecos. Hora tras hora, mantuvieron la vigilia, hablando poco pero moviéndose con una cooperación instintiva. Cerca del amanecer, la fiebre de Thomas cedió. Cuando la luz tenue se filtró por la ventana, el niño abrió los ojos, débil pero presente. Agotada, Sara apoyó brevemente la cabeza en el hombro de Joshua. No puedo perder a otra familia, confesó él. El miedo de la noche le está destrozando algo por dentro. Y yo no puedo quedarme como una simple caridad, susurró ella. Joshua tomó su mano sobre el cuerpo dormido de Thomas. Todos ustedes pertenecen aquí. Su pulgar calloso trazó círculos en la palma de ella. No como una caridad, sino como la decisión de mi corazón. El domingo por la mañana, los bancos de la iglesia se llenaron temprano, y la expectación se palpaba entre los feligreses. La entrada de Joshua creó un silencio inmediato. Todas las miradas se dirigieron a él mientras caminaba con paso pausado hacia el primer banco. Se sentó solo, con la cabeza apoyada en la rodilla. Tras el servicio, cuando la gente comenzó a dispersarse, se puso de pie. ¿Puedo decir algo? El pastor asintió, con curiosidad evidente. He permanecido en silencio mientras este pueblo juzgaba a Sara Bennett, comenzó Joshua, con la voz resonando hasta los últimos bancos. También juzgaban a sus hijos. Les negaban la caridad cristiana más básica. Varias personas se removieron incómodas. Se hacen llamar piadosos mientras hay niños que pasan hambre. Su pregunta quedó suspendida en el aire. Si la juzgan a ella, júzguenme a mí primero, por cada error que he cometido, y son muchos. Miró a su alrededor en la iglesia silenciosa. Los fallos de su marido no son suyos, pero los míos sí lo son si me quedo de brazos cruzados mientras la gente buena sufre. Apoyó la cabeza en la suya. Siempre serás bienvenido a mi mesa. Si soy bienvenido en tu casa ya no me preocupa mucho. Regresó al rancho y encontró el carruaje de Harrison Blake en el patio. Dentro, el banquero estaba de pie con unos papeles extendidos frente a Sara en la mesa de la cocina. Miller, reconoció Harrison fríamente, explicándole a la señora Bennett que las deudas de su esposo seguían vigentes. La compañía minera se prepara para presentar una demanda. Esas deudas están saldadas, interrumpió Joshua. Sara levantó la cabeza de golpe, pero Joshua metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado. Las pagué hace 2 días. El monto total. No tenías derecho, comenzó Sara a levantarse. No es caridad, dijo él con firmeza. Es una inversión. Colocó otro documento junto al primero. Una escritura con los nombres de ambos. Sociedad en el rancho. Partes iguales. Miró directamente a Harrison. A menos que haya otros asuntos, señor Blake. El banquero recogió sus papeles con rigidez. Esto no cambia nada de cómo la ve el pueblo. Luego, entonces el pueblo necesitará gafas, respondió Joshua, acompañándolo a la puerta. Cuando se quedaron solos, Sara tocó la escritura con dedos temblorosos. ¿Por qué harías? Hacer esto. Porque una persona necesita un terreno firme donde apoyarse, respondió. Y necesito una compañera más que ayudante. Sara lo observó detenidamente, viendo en su rostro la verdad. No por mí, dijo finalmente, sino por el hogar que nuestros hijos merecen. Su énfasis en nuestros selló algo entre ellos. Nuestros hijos, Joshua. Abril transformó la tierra. Flores silvestres brotaron en vibrantes racimos por los verdes pastos. La ampliación de la casa del rancho que Joshua había comenzado estaba casi terminada.
2 nuevas habitaciones y una cocina más grande, el sonido de los martillos, un ritmo constante. Sara levantó la vista de su jardín y vio varias carretas acercándose. Se puso tensa hasta que reconoció a la esposa del pastor al frente de la procesión. Las mujeres traían comida y colchas. Los hombres llevaban herramientas, listos para ayudar en la construcción. No era todo el pueblo, pero era un comienzo. El pastor habló con fuerza el domingo pasado, explicó la esposa del pastor. Manos ocupadas colocando la comida en la mesa exterior que Joshua había construido sobre la comunidad y las segundas oportunidades. Por la tarde, la ampliación de la casa ya tenía paredes y techo. Muchas manos trabajando con rapidez. Los niños jugaban en el patio. Emma y Thomas ya no estaban solos. Sara vio a Joshua observándola entre el bullicio, con la mirada interrogante. Ella asintió, comprendiendo sin palabras. Una semana después, estaban juntos en su casa recién terminada. Una sencilla ceremonia presenciada por los niños y los vecinos que les habían brindado su amistad. Thomas, orgulloso, acompañó a su madre al altar, permaneciendo erguido a su lado hasta que Joshua le tomó la mano. Emma esparció flores silvestres por el suelo. El amor después de la pérdida no es una traición a lo que fue, les dijo el pastor. Es testimonio de la capacidad del corazón para renovarse. Al caer la tarde, los últimos invitados se marcharon. Los 4, ahora sí una familia, estaban en la puerta de su casa, contemplando el paisaje dorado por el atardecer. Siento como si hubiéramos estado construyendo esta casa toda mi vida sin darnos cuenta, dijo Sara. Emma, adormilada, se recostó a su lado. Joshua, con Thomas medio dormido en sus brazos, miraba a su alrededor, observando las paredes que habían levantado juntos. Algunas cosas requieren esfuerzo para construirse bien. Sí. Al caer la noche, acomodaron a los niños en su nuevo hogar. Más tarde, a solas, Joshua se quitó su viejo anillo de bodas. Lo guardó con cuidado en una cajita tallada sobre la cómoda. No olvidado, pero ya no una barrera entre el pasado y el futuro. Sara cubrió su mano con la suya mientras él cerraba la tapa. Juntos cruzaron el umbral de su habitación, cerrando la puerta a la noche que se avecinaba. Fuera de la ventana, la brisa primaveral traía consigo la promesa de campos que pronto reverdecerían con nueva vida. Dentro, una familia dormía bajo un mismo techo, protegida por paredes construidas 2 veces, una con madera y otra con el perdón, la valentía y el amor que habían recorrido el difícil camino de regreso a casa.